Estamos mirando las señales que antecederán la segunda venida del Señor Jesucristo. Vimos un par de señales que indican la gracia de Dios y estamos estudiando señales que indican oposición a Dios. La gran apostasía, la gran tribulación y la manifestación del hombre de pecado no son más que tres expresiones que indican el mismo periodo de tiempo final de la historia. Hablamos del final de la era presente, del final de los últimos tiempos, del final del milenio. Es lo mismo, ¿verdad? Así lo hemos entendido. Estas señales, que ya se han venido presentando en un sentido, ahora se intensificarán en la medida que nos acercamos a la segunda venida del Señor Jesucristo y se desarrollarán en el marco que se ha denominado el breve desatamiento de Satanás. Así que Satanás, según la Escritura, las profecías que miramos, Satanás desatado, entonces van a coincidir, bueno, ya ha venido pasando desde la primera venida de Cristo, pero se van a intensificar y a coincidir la apostasía, la tribulación y la manifestación del hombre de pecado, que es nuestro tema de hoy, el anticristo. Mucha especulación, ¿verdad? Muchas cosas, muchas películas por ahí, mentales, muchas cosas que se hablan del anticristo, sin duda. Es un tema que nos toca ir con pies de plomo y tocarlo en los términos que la Biblia lo toca y no tratar de ir a especulaciones, que pues al final y al cabo el Señor solo nos dio en la Biblia lo que creyó que nosotros necesitábamos y no para que nos creáramos todo tipo de especulaciones. Así que voy a tratar de dar un contexto un poco general y vamos cerrando luego el tema, y lo primero que deseo que analicemos es el movimiento anticristo y el anticristo. El movimiento anticristo y el anticristo. El significado original de anticristo, para que ya vamos a usar mucho esa palabra, anti significa en vez de o contra también. Si usted se da cuenta, en nuestro castellano hay algunas palabras que empiezan con anti. Es un prefijo que a veces significa en lugar de, en vez de, o a veces contra algo. Lo que se le ponga adelante es el sufijo, ¿verdad? Y aquí, anticristo, entonces literalmente significa en vez de Cristo, en lugar de Cristo, o contra Cristo. Contra Cristo. Sin embargo, dado que el anticristo, según se lo describe en el Nuevo Testamento, es también el adversario de Cristo, combinamos ambas ideas. El anticristo es un Cristo rival y también es un adversario o enemigo de Jesucristo. Es alguien que viene a usurpar el puesto de Cristo, pero es alguien que va en contra, es adversario, es enemigo de Cristo. Y esta es la idea que tenemos de el anticristo. El término anticristo es una transliteración, son de esas palabras bíblicas que no fueron traducidas. Porque si usted consulta esa palabra en el original, anticristo, va a encontrar esa misma, anticristo, porque Cristo tampoco fue traducido. El término, es necesario notar que en la mayoría de pasajes, el término anticristo es un término utilizado para describir, el apóstol Juan es el que más usa esta palabra, pero el término es, como Juan lo usa, es un término utilizado más para describir gente que en su época sostenía una herejía gnóstica, cuando el gnosticismo estaba creciendo, gente que negaba en la época del Señor Jesucristo la humanidad de Cristo. Y eso era muy peligroso porque
Ellos, tratando de engrandecer la divinidad de Cristo, negaban su humanidad. Lo que ocurre es que si negamos la humanidad de Cristo, nuestra salvación queda sin piso. Porque pues si Jesucristo no era un hombre real, entonces la salvación no fue llevada a cabo por un hombre real, fue una ficción. Pero cuando el apóstol Pablo, los textos que vamos a leer, él tiene en mente el gnosticismo, lo que no quiere decir que tenga únicamente en su cabeza el gnosticismo, pero iba hacia allí. Primera de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, usted nota que aquí no se está diciendo que el anticristo sea una persona específica, sino alguien que se identifica con una doctrina específica. Así que si alguien, por ejemplo, negaba al Padre y al Hijo, ¿qué se le pudiera decir a esa persona? Es anticristo. Anticristo. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora mire, anticristo con qué viene relacionado. El espíritu del anticristo. Obviamente no estamos pensando en un espíritu demoníaco, sino un ambiente especial, un ambiente específico que se está dando. Así que este es el espíritu. Es decir, cuando alguien se identifica con esa doctrina de que Jesucristo no ha venido en carne, entonces entra en ese ambiente, así como podemos hablar de un espíritu del mundo o un ambiente del mundo. Aquí estamos hablando del ambiente o el espíritu del anticristo, que se caracteriza por negar a Jesucristo. Ahora segunda de Juan 7. Segunda de Juan 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Otra vez, ¿verdad? Entonces, todo aquel que se identifica con tal doctrina que negaba en su momento a Jesucristo, este era anticristo. Por estos textos podemos concluir lo siguiente, que cuando hablamos de anticristo, hablamos de un movimiento, una colectividad, tanto como un ambiente. Así que podemos decir que anticristo es un movimiento, anticristo es una colectividad, anticristo es un ambiente, y le vamos a llamar el espíritu del anticristo. ¿Desde cuándo está corriendo el espíritu anticristo? Pues desde inmediatamente que el Señor viene y asciende, ya hay doctrinas sustitutas, ya estamos hablando de un ambiente anticristo. Este espíritu o movimiento se identifica con lo que en segunda a los Tesalonicenses 2, 7 y 8 se le llama misterio de la iniquidad. Es lo mismo. El espíritu del anticristo, el ambiente, la colectividad, es lo que Pablo le llama misterio de la iniquidad. Lea, segunda Tesalonicenses 2, 7 y 8. Porque ya está en acción. Mire desde cuándo ya está en acción. El misterio de la iniquidad. O sea, algo que todavía no se ha revelado, pero ya está operando. Dice, solo hay quien al presente lo detiene. ¿Sí? Como si algo estuviera reteniéndolo, hasta que sea quitado de en medio, y cuando el misterio de la iniquidad ya no sea más retenido, como que se le quiten las barreras por aquello que lo detiene, entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces, ¿qué pasa? Que si me permite la analogía, el espíritu del anticristo, el espíritu anticristo, el movimiento, el ambiente anticristo es la matriz que dará a luz
a un personaje histórico, un individuo, una persona llamada Anticristo. ¿Ya? Le estoy contando la historia al derecho. El Anticristo no aparecerá solito, sino que él va a venir de la matriz de ¿qué? De todo lo que pudiéramos llamar el movimiento o el espíritu anticristo. Pablo en Tesalonicenses, como usted lo leyó, no niega que haya un movimiento anticristo, el misterio de la iniquidad, y no niega que va a haber una persona al que él le llama el inicuo o el hombre de pecado. Y Juan tampoco lo hace. Juan habla del espíritu del anticristo, pero en Primera de Juan 2:18, en Primera de Juan 2:18, habla tanto del anticristo que vendrá, como de esos anticristos presentes que hacen parte de este espíritu. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Entonces, mire, está hablando de la persona histórica. Dice: así como él viene o vendrá, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, al derecho significa que desde que Cristo apareció, entonces han aparecido anticristos, un movimiento mundano llamado anticristo, una colectividad, un ambiente, y este ambiente, entonces, de ese ambiente surge toda filosofía, pensamiento y hasta anticristos. Y todo ese ambiente, así como una mujer no da a luz al mes que queda en embarazo, sino que el bebé va creciendo y se va desarrollando hasta que llega el momento, así este espíritu, esta matriz, este ambiente anticristiano lleno de muchos anticristos, se va a ir desarrollando a lo largo de la historia hasta que en los últimos tiempos, o más bien en el fin del fin, dará a luz a un individuo llamado en la Biblia el anticristo o el hombre de pecado o el inicuo. Ya que está en Tesalonicenses, ya leímos, ¿verdad? Una descripción. Dice que Jesucristo no vendrá hasta que, ahí en el versículo 3 en adelante, no vendrá hasta que ocurren dos cosas. ¿Qué dos cosas? Bueno, van a ocurrir más, pero al menos en Tesalonicenses, ¿qué dos cosas van a ocurrir antes de que venga Jesucristo? Uno, sin que venga la apostasía. Y dos, y se manifieste el hombre de pecado. Y mire los títulos: el hombre de pecado, el hijo de perdición, y aquí va la descripción: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice también la Escritura más adelante allí mismo: y entonces, cuando eso que lo detiene se ha quitado, ¿verdad?, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Bien, así que quería ubicarlo, de dónde va a surgir el anticristo, ese movimiento mundano, pero no un movimiento mundano cualquiera, sino ese movimiento mundano cuya característica es que es anticristo, que siempre plantea un sustituto para Cristo y que se opone a Jesucristo. Miremos entonces en segunda medida algunos antecedentes. Como en el caso de los signos que hemos visto previos, también el anticristo tiene sus antecedentes. Usted puede rastrear esa doctrina desde el Antiguo Testamento y la opresión de los judíos en el periodo intertestamentario. Ya voy a explicar eso. Y también usted lo puede rastrear en la destrucción de Jerusalén, a la que ya nos hemos referido anteriormente, profetizada por el Señor Jesucristo en el sermón del Monte de los Olivos, no el monte al comienzo de su ministerio, sino al final, los cuales nos sirven de maqueta, un tipo para entender cómo será el anticristo. Es decir, el Señor ha sido tan bueno que desde el Antiguo Testamento nos viene dando
información, nos viene presentando algunos sucesos históricos, haciéndonos como una maqueta de varios eventos que pasan en la historia para que nosotros podamos reconocer de qué se trata este espíritu de anticristo, cómo será el anticristo, qué deberíamos esperar que ocurra esto, y Dios ha sido bueno preparándonos en la Escritura. La mayor parte de estos antecedentes se encuentran en el libro de Daniel, el que se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento, Daniel. Daniel 7, claro, 20 y 21, él tiene una visión, y usted cometería un error donde le empiece a dar significado literal a esa visión. Gente que está esperando que del mar salga unas bestias horribles, pero es una visión. Dice Daniel 7:20, asimismo tuve deseo de saber la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, que es una bestia con 10 cuernos. Y del otro cuerno, porque le salió un 11º cuerno, que le había salido, delante del cual habían caído 3 cuernos. ¿Ya se hizo la imagen? Ya, ¿no? Pero una bestia de 10 cuernos, un alce pues, pero de allí surge un cuerno pequeño y él derriba a 3 de esos cuernos. Y este mismo cuerno, dice, tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Y parecía más grande que sus compañeros, a pesar de que era pequeño, parecía más grande. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Luego en los versículos 23 al 25 se explica un poco el simbolismo, ¿no? Y los 10 cuernos significan de aquel reino, que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ya usted mira cómo la Biblia la interpreta a sí misma. ¿Qué son los 10 cuernos? ¿Qué leyó? 10 reyes que iban a haber. Es una profecía. Entonces mire como un símbolo. Claro, no siempre que aparece cuerno en la Biblia es rey o autoridad, pero aquí sí lo es. Y tras ellos se levantará otro, o sea, un 11º rey, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Pero aquí está el asunto, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Si una cadencia de un tiempo y tiempos, llamamos 3 tiempos y medio. 3 tiempos y medio. Tenga solo eso en la cabeza que no lo voy a explicar hoy. Luego dice Daniel 11:36, hablando de ese personaje incógnito, ¿verdad? Ese rey solito, es un misterio, pero dice 11:36, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. No deje de ver Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Recuerda que él iba a cambiar la ley y los tiempos. Aquí está. Y Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Aquí la abominación desoladora, entiéndase algo que es abominable, abominación, y desoladora, algo angustioso, aflictivo o atribulador. Es decir, que en ese periodo algo llamado la abominación angustiosa o aflictiva aparecería. ¿Ya? Estamos solamente recogiendo datos para que usted mire que Daniel no guarda silencio con respecto a esto. Los datos bíblicos afirman que el cumplimiento de esta profecía se halla en un rey sirio llamado Antíoco Epífanes, que en el año 168 oprimió, desde ahí en adelante, oprimió a los judíos. Así que si se hacen las respectivas cuentas que Daniel señala,
se cuentan los 10 reyes, etc., se va a dar cuenta que aquí esto coincide para 168 años antes de que Jesucristo viniera y apareciera este rey sirio, este hombre llamado Antíoco Epífanes, cuyo nombre, así se traduce, Dios manifestado. Este sabe entonces lo que él pensaba de él mismo y cómo se hizo llamar. En sus avanzadas conquistadoras organizó una expedición contra Jerusalén, la cual saqueó. Según el libro de la historia judía llamada Los Macabeos, es donde usted le llama ahora el libro de los Macabeos, no es un libro inspirado. Pero si usted puede leer ese libro como un dato histórico, sepa que el libro de los Macabeos le cuenta esa historia. Cuando Antíoco Epífanes entró a Jerusalén y este hombre promulgó varias ordenanzas de tipo religioso, trató de suprimir los sacrificios que se presentaban en el templo, prohibió el judaísmo en Jerusalén, suspendió toda clase de manifestación religiosa que no fuera hacia él, mandó que se comieran alimentos considerados impuros y trató de establecer en el mismo templo el culto a los dioses griegos. El sacerdote judío Matatías y sus hijos llamados los Macabeos le resistieron y lo expulsaron. Eso dio a la luz una fiesta judía llamada Hanukkah, que lo celebran hoy, que es el Hanukkah, la celebración judía de cuando el sacerdote Matatías y sus hijos los Macabeos se pararon en el templo, lo defendieron, resistieron a Antíoco Epífanes para que él no se apoderara del templo y profanara los sacrificios al Señor. Esa profecía de Daniel se cumplió, efectivamente, pero hay algo muy interesante. Nuestro Señor Jesucristo, cuando da su sermón del Monte de los Olivos en Mateo 24, ¿recuerda? En Mateo 24, Él ya está respondiendo otras preguntas. En Mateo 24, Él está mirando a 2 eventos adelante. Si me han puesto atención, ¿a qué 2 eventos el Señor está profetizando en el Monte de los Olivos? 1. ¿Qué 2 eventos se profetizan en? Muy bien, la destrucción del templo. ¿Y la segunda? La venida del Señor o el fin del mundo. Es interesante que el Señor, vaticinando lo que pasará 40 años después que Él se vaya, más o menos, usa las mismas palabras de Daniel. Mateo 24, 15 al 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿quién usó esas palabras antes? Daniel, 2 veces. Y dijo que en el lugar santo, ¿verdad? De que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y uno dice, un momento. Si lo que Daniel profetizó se cumplió en el periodo intertestamentario, para la época de los Macabeos, ¿cómo es que el Señor también usa esa profecía para hablar de la destrucción del templo? ¿Por qué? ¿Recuerda la explicación que damos de la profecía hace 8 días? Que los profetas tenían la particularidad de que a veces uno pensaba que estaban haciendo referencia a un evento, cuando es muy probable que hayan estado haciendo referencia a más de uno y separados por tiempos. ¿Qué está haciendo el Señor? Nos está diciendo, mire, esta profecía se cumplió, pero también se cumplirá así. Es como un patrón que el Señor quiere que aprendamos a distinguir con eventos históricos para que nos aprendamos a ubicar en lo que pasará más adelante. Cuando Jesús dijo estas palabras, la profanación del templo ya había sido hace 200 años.
Pero este segundo cumplimiento que el Señor Jesucristo dice tendría lugar en el año 70, cuando otro hombre muy parecido a Antíoco, pero este no era sirio, este era romano. Porque usted sabe que en ese periodo intertestamentario el mundo cambió de mano varias veces. Los sirios, luego vienen los griegos, ¿verdad? Y luego vienen los romanos. El mundo cambió de dueño en ese, cuando usted coge esa hojita, entre Malaquías y Mateo, ese periodo pasan 400 años, en esos 400 años pasó de todo, hermano, en la historia, cambió de dueño todo, y allí entonces se profetiza lo que iría a ser Tito, no Tito el bíblico, pero Tito, un emperador romano, y sus legiones, cuando en el año 70 entrarían a Jerusalén con emblemas que contenían la imagen del emperador que obligó a todos a adorarla. Obviamente, este hombre entró al templo y lo profanó. Lo profanó. Y además de eso, con el tiempo, destruyó Jerusalén y arrasó con sus muros. Esto es lo que el Señor tenía también en mente. Pero el Señor no solo está profetizando eso, sino que también tiene en mente un tercer gran cumplimiento de la predicción sobre la abominación desoladora al final de los tiempos. Hermano, yo pudiera darles mi último punto para que no se volvieran somnolientos, pero es que estoy tratando de combatir en esta exposición mucha especulación, ¿ya? Quiero que usted aprenda a pensar bíblicamente de todo, ¿sí? No especulativamente. Entonces, el día de mañana, cuando usted tenga una conversación con el anticristo, con otra persona, no con el anticristo, sino del anticristo con otra persona, ya usted entonces no va a caer en la especulación de empezar a identificar gente, cosas tan superficiales, sino que usted mira el arraigo bíblico, y esto nos ayuda, hermanos, a entender, porque lo que pasó con Antíoco Epífanes, el sirio, y Tito el romano, con un periodo de casi 250 años, el uno del otro, nos ubican, hermanos. No para esperar exactamente lo mismo, pero sí nos ubican a mirar cómo es que será esto del anticristo para nosotros. El punto, ¿cuál es? Que la Biblia anuncia que habrá un anticristo culminante, aquel del cual Antíoco fue una figura, del cual Tito fue una figura, pero aquí vendrá el real, el que estos dos representaron, que era una maqueta a nivel local, este lo será para el mundo. Entendemos que puede haber precursores del anticristo, como usted lo leyó en Juan. Muchos anticristos han venido a que haga referencia a esto. Bueno, en Mateo 24, 23 y 24 usted mira quiénes son los precursores del anticristo. Precursor es alguien que viene antes, allanando el camino. ¿Quiénes son los precursores del anticristo? ¿A quiénes son los que Juan se refiere cuando dice muchos anticristos han venido? Allí está Mateo 24, 23 y 24. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los precursores del anticristo? Los falsos maestros, los falsos profetas, los que se autodenominan Cristo, así sea que ellos se quieran llamar Jesús o Cristo, o que se pongan o se sitúen ante la gente como aparentes salvadores de la gente. Todo eso que usted ve por ahí hoy, la mayoría, bajo el emblema de iglesia cristiana, que se dicen que son apóstoles, que son sanadores, que toda esa gente tiene un poder diabólico para convencer. Todos ellos cumplen una función histórica, servirle de precursor y de allanar el camino
y de desarrollar la matriz en la cual se está desarrollando el anticristo. Es que si el anticristo no puede aparecer donde hay más luz bíblica, sino él va a reinar donde haya más confusión. Entre más confuso esté eso del evangelio y de la persona de Cristo, a él le va a servir. Entre más claridad bíblica, pues la gente lo va a determinar dónde está. Así que mire el papel histórico de los falsos maestros. Están ayudando, son siervos de Satanás, ennegreciendo el ambiente, poniendo nubes para que no llegue la luz del evangelio, porque tendrá que haber oscuridad, confusión, tendrá que haber muchas ideas falsas en cuanto a la Biblia, en cuanto a Cristo, porque es en ese ambiente en el que aparecerá el anticristo proponiéndose como un Cristo sustituto y llevando la atención sobre sí. Esto tiene que pasar así. Bueno, los falsos maestros también cumplen una función histórica, ¿usted lo sabía? Y de sacar de las iglesias verdaderas a los falsos cristianos. Eso hacen los falsos maestros. Dios los usa para purificar las iglesias de sana doctrina. Así lo hace. Miremos ahora sí las características que segunda a los Tesalonicenses 2, 3 al 10 nos proveen del anticristo. Pues piense bíblicamente del anticristo. El texto más obvio, una regla de la interpretación bíblica dice que cuando hay textos difíciles de una doctrina, usted para entenderla debe ir primero a los textos más fáciles. Usted no empieza con el texto más enredado y deja de último el texto más fácil. No, al revés. Usted se para en el texto más fácil y de allí se desliza a los más difíciles. Vamos a hacer esto. ¿Qué características tiene el anticristo según el texto más fácil? No más fácil, el más explícito que habla del anticristo. Segunda Tesalonicenses 2, 3 al 10. 1. Surgirá de la gran apostasía. Tiene que ser así, ¿no? No va a surgir de la época de más luz. No, tendrá que venir de la época de más confusión, de la gran apostasía, de la gran rebelión. La apostasía y el anticristo están vinculados. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado. La apostasía da a luz al anticristo. La confusión doctrinal, el apartarse de la fe cristiana evangélica, ese ambiente es lo que va a dar a luz al anticristo. Entonces, ¿qué característica? Primera, surgirá de la gran apostasía. 2, será una persona histórica, real. No estamos hablando de un símbolo. Gente dice, el anticristo es una forma de decir tal cosa, o es un símbolo de la maldad. Yo creo que el anticristo es un símbolo de la maldad, pero es una persona histórica, una persona de carne y hueso. Yo no sé si está vivo hoy, pero tendrá que nacer de una mujer y un hombre, ¿me hago entender? Es una persona de carne y hueso. Es un hombre al fin y al cabo. Él es llamado hombre de pecado. Vea que no es denominado como algo, sino como alguien. Hombre de pecado. También en el versículo 3 se le llama hijo de perdición. Realiza actividades personales y conscientes, como el versículo 4, levantarse contra todo lo que se llama Dios. O sea que el hombre discierne. ¿Sí? Esto es Dios. Esto es objeto de culto. Entonces él va a ir en contra, es al consciente. Se dice que él se sienta en el templo de Dios, o sea que va a hacer algo profanando las cosas de Dios. Dice que hay algo que lo retiene, y hermanos, es muy difícil saber qué es aquello que lo retiene. No vamos a especular porque no tenemos elementos. Dice además que el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Así que es interesante porque ya se nos dice cuál va a ser su fin. El fin del anticristo no es que sufra un atentado, no es que alguien le da veneno y se muere, ¿verdad? No es que, como a veces uno ve que se muere de viejito, se sale con la suya, no. Él no morirá de muerte natural, el Señor lo matará. Se le aparecerá en su segunda venida, lo encarará y simplemente con su boca, con su palabra, lo va a matar. Así como el Señor dio vida a Lázaro
Le dijo, ven fuera, y este se levantó. Asimismo le dirá al anticristo, muere, morirá. Punto. No hay una pelea, ¿sí? El Señor no se ensucia las manos, ¿sí? El Señor no tiene rivales. La pelea más injusta del mundo es el Señor contra el anticristo. Nunca son iguales. El Señor simplemente habla y lo mata. La palabra de Dios no deja lugar a dudas que el anticristo es una persona. 3. El hombre de pecado será objeto de adoración. Y entiendo, hermanos, que para nosotros, acostumbrados al Antiguo Testamento, pensamos que solo adoración es postrarse a tierra o prender velas, no sé, y hacerle reverencias, tirarse al piso, frente abajo. Y puede ser que sí. Usted se da cuenta hoy día que hay líderes religiosos, no solamente que exigen eso, sino que se les hace tal reverencia. Gente que se tira al piso, abraza sus pies, los besa, y hay gente que realmente es objeto de adoración, y si eso es lo que vamos a ver del anticristo, es muy posible que eso ocurra, pero adoración no es solo eso. Adoración es darle mi confianza, mi atención y mi admiración a alguien desde mi corazón, así no me arrodille. Así que yo pienso que hay muchos jovencitos que adoran a Cristiano Ronaldo. Bueno, me salgo del tema, ¿no? No me va a decir, el pastor dijo que él era el anticristo. No. Yo no sé. Mi punto es este. Hay muchos jóvenes que adoran a Cristiano Ronaldo, aunque no se le arrodillen ni le prendan velas. Porque le dan su confianza, su admiración, su amor, su devoción. Así que hay muchas formas en que usted le pueda dar adoración a algo. El punto es que el hombre de pecado será objeto de adoración. Él no solo se opone a Dios, se opondrá, hermanos. Así que usted ya va viendo cuál va a ser el carácter de él. Será alguien opuesto a Dios, no a los dioses, sino a Dios, a ese único que existe. Y dice que recibirá adoración como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Otra de las características que él tiene ahí mismo, en el 3.3, no es otra anexa, sino ahí mismo, es que se opondrá a todo lo que sea objeto de culto. Así que será un hombre adverso a la religión verdadera, sino al culto pagano, pero a la religión verdadera. No le gusta el culto a Dios, no le gusta. Usted lo leyó, se opondrá al culto, a la adoración a Dios. Quiere decir que tiene una aversión con iglesias reunidas, con iglesias donde hay predicación. Tendrá aversión por eso, porque la gente considere que hay un solo Dios, un solo mediador y le rinda honor a Él. Eso le incomoda. Se opondrá a todo lo que es Dios y todo lo que representa a Dios. Se opondrá a todo lo que es sagrado, contra toda relación con el culto a Dios. Esto que se sienta en el templo de Dios no debe entenderse literalmente. Eso pasó literalmente cuando había un templo judío. Entonces él profanó la adoración a Dios al entrar al templo judío, pero hoy que la adoración a Dios no tiene un templo como tal, debe ser entendido de otra manera. Hace referencia a que él usurpará el honor y la adoración que solo a él se le debe rendir. Él tendrá la capacidad, hermano, de hacer que muchos de los creyentes le juren su lealtad. Bueno, creyentes profesos, no verdaderos, los que jamás se arrodillarán ante el hombre de pecado. No podemos dejar a un lado la connotación religiosa de él, porque si algo lo define, es ese aspecto religioso, esa tendencia. Mire que la Escritura, más que pintarlo como un líder político, no quiere decir que no lo sea, no sabemos. Pero su énfasis será un tanto más religioso. Por ahí es el asunto. Con la religión, con lo que tenga que ver con Dios. Es obvio que al pretender ser adorado, producirá una severa persecución para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no adoraremos a otro Dios, ni a otro Señor. Punto. Este será entonces la gran tribulación.
Por eso nos van a atribular, porque no le vamos a dar ni nuestra devoción, ni admiración, ni nuestro honor. 4. El hombre de pecado usará señales y prodigios mentirosos. 9. Versículo 9. Él aparecerá como un sustituto o adversario de Cristo. Cuando apareció Cristo en la tierra, dos cosas lo caracterizaron. 1, que enseñaba. 2, que para refrendar su enseñanza hacía milagros. ¿Qué hace el anticristo? Si es el usurpador, pues va a imitar su procedimiento. Y entonces, ¿qué va a hacer? Entonces va a dar falsa enseñanza y para refrendarla o afirmarla en el corazón hará prodigios y señales. Aquí señales y prodigios mentirosos tienen que ver con la finalidad por el cual él hace esto. ¿Para qué hace señales y prodigios? Para engañar. No necesariamente que no sean reales, sino que los va a usar para engañar, para reforzar sus falsas enseñanzas. Podemos ver entonces en esta figura la culminación de la oposición humana a Dios. Es como si Babel, usted sabe que Babel Dios la frenó y esparció, pero espiritualmente Babel sigue siendo construida, seguirá siendo construida, hasta que en el pináculo, allá arriba, esté la culminación histórica de la oposición a Dios, como la banderita arriba de Babel, y la banderita. ¿Y cuál será esa culminación histórica visible de oposición a Dios? El anticristo. El anticristo es esa representación visible, real, de en qué culmina toda la oposición humana hacia Dios. Él lo será, él será la cara visible del mundo impío. Todo lo que representa el mundo, él lo representará. Aún la hostilidad hacia Dios llegará a una revelación definitiva y escatológica en él. 5. El hombre de pecado solo puede ser revelado después de aquello que lo detiene haya sido quitado. La escritura es clara, ¿verdad? Que hay algo que lo está reteniendo. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, eso ya está corriendo, como hirviendo, pero tiene una tapa encima, ¿verdad? Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él o esto a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Qué es lo que detiene esto? Hay algo que lo está deteniendo, de parte de Dios seguramente. Si fuera por Satanás, ya estuviera en acción, pero se está deteniendo. Esto obedece al plan de Dios. Cuando cualquier cosa que lo esté deteniendo, según el plan de Dios, sea quitado, entonces Él será revelado. Hay muchas interpretaciones de eso, pues yo no entraré en esto porque no estoy seguro de ninguna de las interpretaciones que se dan de qué es esto que lo detiene. ¿Qué es esto? Puedo decir que no es. Por ejemplo, la iglesia. La iglesia no va a ser quitada para que el anticristo se manifieste. La iglesia estará cuando el anticristo se manifieste. No es el Espíritu Santo. ¿Qué haríamos la iglesia sin el Espíritu Santo enfrentando al anticristo? Cosas así. ¿Me hago entender? No, es difícil saberlo. Pero no vendrá sin que esto ocurra. 6. El hombre de pecado será totalmente derrocado por Cristo en su segunda venida. Dice a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La aparición del hombre de pecado traerá sufrimiento indescriptible para la iglesia. ¿Qué leyó en Daniel? Mire las profecías, que va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Es decir, hermanos, la guerra va a ser sin piedad, realmente sin piedad. Y el sufrimiento que el anticristo va a propinar a la iglesia, todavía la iglesia no lo ha sufrido. Hemos tenido maquetas históricas. Piense lo que debió sufrir un judío cuando entró Antíoco Epífanes allí y los hizo arrodillar so pena de muerte, donde entró y profanó el templo,
donde cambió las fiestas judías y prohibió que se celebrara la fiesta judía en esa época, y él puso sus propias épocas para quitar de la mente y el corazón el honor a Dios y poner su gloria, su nombre. Piense, si usted hubiera vivido esa época, qué duro hubiera sido para usted seguir siendo fiel al Señor. Pero esto solo es una maqueta, hermanos, una maqueta, un símbolo, una pequeña muestra de lo que vendrá al futuro, cuando todo en el mundo se orqueste para darle gloria a un solo hombre. Pero el pueblo de Dios no tiene nada que temer. Hasta el último día podemos cantar: Cristo es guía de mi vida y no hay nada que temer. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo lo aplastará. Cristo lo aplastará. Por eso, cuando piense en el anticristo, en vez de ser pesimista, sea optimista. Ya cuando usted lo vea, si es que lo veremos, si somos la generación que lo va a ver, debe saber que Él tiene más marcada la sepultura en su frente que cualquier otro de nosotros. Él no vencerá. Él vencerá parcialmente, pero Dios lo derribará. Este es el lenguaje bíblico para describir al anticristo, hermanos. ¿Qué estaba esperando? ¿Chip? ¿Especulaciones? ¿Nombres? ¿Cuentas? ¿No, verdad? Como la Biblia nos da nuestro golpe en la cabeza, ¿no? Y nos sienta sobrios en el lugar. El lenguaje bíblico, tanto de sus antecedentes, tipos, de sus precursores, estos son los pasajes directos, nos dejan ver un personaje poderoso, elevado por las estructuras del mundo. Es todo lo que el mundo puede llegar a ser con un hombre. Demandará lealtad y fidelidad a su persona y causa con devoción casi religiosa. Deberá tener poder político, obviamente, aunque no será su énfasis, como el poder a nivel de lo religioso, donde sí se verá más, de los asuntos espirituales, donde puede llegar a contradecir a Cristo, donde lo deseará sustituir y contradecir. Él encarnará una propaganda y actividad anticristiana sin precedentes. De hecho, independientemente el curso que tenga o el poder que use, su ideal será ir y extirpar toda señal de Cristo y el Evangelio sobre la tierra. Él será antagonista de lo sagrado, del culto al Señor, y hará gran persecución a los verdaderos cristianos. El camino del anticristianismo de hoy, de los falsos evangelios y falsos apóstoles y cristos, están allanando el camino para su aparición. Hoy día, hermanos, tenemos una propaganda anticristiana muy fuerte. Películas. Hermanos, hay gente invirtiendo millones de dólares con tal de poner un documental o una película para blasfemar el nombre de Cristo. Ahí está, dando a luz películas, documentales patrocinados por la Iglesia Romana, donde nos dice que Jesucristo, ¿quiere ver pura porquería? Véala en Semana Santa, acerca de Jesucristo, donde dice que Jesucristo fue un hombre. Jesús fue un hombre que con el tiempo empezó a convencerse y autoconvencerse que era un profeta y se creyó el cuento que él era Dios. Pero es un hombre. ¿Acaso cuando Dios se hace un hombre? ¿Cuándo? Eso es imposible. Cosas así hoy. En todas las universidades que enseñan teología, Javeriana, ¿sí? Santo Tomás, enseñan eso de Jesucristo, ¿lo sabía? Eso es lo que le enseñan a los curas y a los sacerdotes y a muchos pastores. Que una cosa es Jesucristo, Jesús, el hombre carne y hueso, que se casó, tuvo hijos. Otra cosa es un producto inventado ahí por mentes fanáticas llamado Cristo. Eso lo enseñan. Y eso lo enseñan las universidades teológicas en nuestro país. Hoy ya tenemos libros que hacen tal cosa, blasfeman contra Jesucristo. Tenemos organizaciones civiles
Recuerdo un discurso del presidente Obama burlándose de la Biblia cuando hizo campaña y ganó por eso. O sea, no por ese discurso, pero por argumentos como eso. Dijo, nosotros ya no somos una nación cristiana. O ¿usted qué pensaría al ver un hombre como Abraham sacrificando a su hijo en el techo de su casa? ¿Usted llamaría al bienestar de allá, no, al bienestar familiar? ¿Sí nota cómo la Biblia ya no aplica a nuestros días? Esas cosas deberíamos salir, cosas como esas hablan los políticos y ganan las elecciones. Cosas así, organizaciones civiles, académicas. ¿Por qué uno de los emblemas gay es un Jesucristo desnudo? ¿Por qué? ¿Por qué en un Hitler desnudo? ¿Por qué en un Che Guevara desnudo? No, no es Jesucristo desnudo. Porque el mundo sí sabe dónde poner la mirada. ¿Sí nota? El mundo pelea contra Cristo. No es el tonto que levanta la bandera y no sabe por qué. Hay organizaciones académicas ayudadas por millones de dólares mensuales para escribir artículos, documentales, libros con los que la mayoría de sus hijos estudian primaria y bachillerato, contradiciendo a Cristo. La política está infestada de esto, porque ¿cuál va a ser la estructura que le va a dar poder al anticristo? Pues la estructura que tiene el poder, ¿no? Contradiciendo sus puntos, sus doctrinas. Ya hoy día se habla, ¿cuál día del Señor? Todos los días son iguales. No se le haga extraño que dentro de pronto no haya ninguna semana con un día de descanso. Que se traten de abolir los tiempos y las leyes. Porque qué ridículo es, ¿cómo es esto que un día del Señor? Hermanos, hoy día el 95% de cristianos no sabe que existe un día del Señor. ¿Le parece algo más anticristiano que esto? El día de Cristo. El día de Jesucristo. Día del Señor. Y la mayoría de cristianos no sabe. Y usted y yo pudimos vivir sin eso muchos años. ¿Hay algo peor que esto corriendo en medio nuestro? Leyes hoy se están instituyendo para sofocar al cristianismo. Hermanos, hoy leyes políticas se están instituyendo para sofocar al cristianismo. Ya hay países donde está prohibido hacer proselitismo religioso. ¿Sabe cuál es el sinónimo de proselitismo religioso? Evangelizar. Es eso a lo que se refiere. O sea, que usted ya no puede abordar a alguien y evangelizarlo. No, eso es penalizado. Porque usted está invadiendo su espacio personal. Ah, pero eso no existe si el profesor le enseña evolución a su hijo. Eso sí no se lo respetan, ¿verdad? Es una penalidad si usted enseña religión. Hay países, hermanos, donde esto ya está ocurriendo. Muy cerca de nosotros. En nuestro país está ocurriendo. Está ocurriendo esto. Leyes anticristianas en nuestro país. Termino con este apunte. El anticristo y el Papa de Roma. Durante el tiempo de la Reforma, la mayoría de reformadores, Lutero, Calvino, entre los representantes más grandes, incluyendo todos los puritanos que usted lee, todos ellos creyeron que el Papa era el anticristo. Todos. No les quedaba ninguna duda de que él es el hombre de pecado. Es más, nuestra misma confesión de fe dice esto: no puede el Papa de Roma ser la cabeza de ella en ningún sentido. No puede ser el Papa de Roma la cabeza de la Iglesia en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la Iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. ¿Por qué la Reforma dijo esto del Papa de Roma? Le voy a leer lo que la teología católica cree del Papa.
en sus propios documentos. Dice, el Papa, obispo de Roma y sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. La teología católica cree que el Papa es el fundamento sobre el cual está levantada la unidad de la Iglesia. Dice, el pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia. ¿Se entendió? Ellos creen que el Papa es el vicario, es el representante hoy de Cristo, ese es el Cristo hoy aquí. Y dice, y pastor de toda la Iglesia. O sea que cuando Cristo se fue, lo dejó en reemplazo a él. Cualquier cosa con la Iglesia y su pastorado, hable con él, no con Cristo. Dice que él tiene potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. ¿Qué leímos del anticristo? Usted lo leyó. Que va a querer adoración como Dios, sustituyendo a Dios, contradiciendo a Dios. ¿Conoce usted hoy a alguien distinto al Papa que ostente todo eso? Dígame, hermano, ¿lo conoce? No, ¿verdad? Es el único individuo que hoy sobre la tierra se arroja tal cosa. Nosotros podemos afirmar que el Papa de la Iglesia Católica Romana es el anticristo. Por un lado, reconocemos que el Papa de turno siempre va a representar y encarnar lo que es ser anticristo. Los autores de la confesión como nosotros, al desconocer el tiempo de la segunda venida, no podíamos descartar que el Papa de turno fuera el anticristo, quien representa en su momento todo lo que es el hombre de pecado, al que el Señor matará personalmente con el espíritu de su boca. De otro lado, si resultara que este Papa es sucedido por otro, y este nuevo líder diabólico encarna el espíritu del anticristo, no podemos descartarlo como la figura histórica al que Cristo vencerá. Si lo descartamos, estaríamos diciendo que nosotros sí sabemos cuándo Cristo vendrá por segunda vez, cosa que no sabemos. Sin embargo, si al seguirse desarrollando la historia aparece otro personaje que encarne mayormente el espíritu del hombre de pecado, en sus descripciones bíblicas, sea o no el Papa, le llamaríamos anticristo también. Yo no estoy diciendo que necesariamente el anticristo surja de Roma, pero hasta que no aparezca otro que más se le parezca a segunda los Tesalonicenses 2, le seguiremos diciendo al Papa de Roma que es el anticristo hoy. No hay otro que haga lo que él hace. No hay otro que se crea Cristo sobre la tierra y que tenga tanto poder político y religioso, y que cuando hable contradiga a Cristo. Este Papa ha llenado la medida. En tan poco tiempo ha hecho cosas que no se nos dicen, porque tiene que estar metido en el medio y andar leyendo todo lo que él dice y todo lo que está haciendo. Pero veremos, hermanos, porque si hay otro que lo supera, pues entonces cambiaremos el foco y diremos, ahora es él, pero por ahora solo hay uno en ese puesto. Cuídese de él, cuídese de todo lo que tenga que ver con él, cuídese de cuando cualquier estructura represente las enseñanzas de él, porque por encima el Papa parece solo defendiendo la causa de Roma. Por abajo, hermano, está abrazado con todas las sectas y religiones. Tenga cuidado de eso, hermano. El misterio de la iniquidad está rodando. Ya la tapa empezó a quitarse, ¿verdad?
Que el Señor nos cuide, hermanos. La iglesia no tiene por qué temer. Estas son cosas que se nos dan para la instrucción. Oremos.